Y dentro de nuestro modelo que estamos analizando en este caso, vamos a considerar primero todas las entidades que tenemos. ¿Cuáles son las entidades que marcamos? ¿Me las pueden decir, por favor? Para decir si estamos en lo correcto y todos entendimos las mismas entidades. Dinero, Camionero, perfecto. Encomienda, perfecto. Ciudades, vehículos. Todos los nombres acá aparecen en plural. Después ya en el modelo, si queremos, los podemos dejar de manera singular o si los dejan en plural, no hay problema. Lo que sí importa es que ojalá traten de respetar siempre un solo sentido de escritura, ya sea todo en plural o todo en singular. Eso más, ya es más que nada como una buena práctica. No les va a afectar, entre comillas, si es que lo dejan o no en plural o singular. Entonces, hemos reconocido 4 entidades por el momento. Esto no quiere decir que después tengamos 4 tablas en nuestro modelo relacional. Con esto estamos construyendo ahora lo que sería nuestro modelo ER o nuestro modelo relacional. Entonces acá tenemos primera entidad, habíamos dicho encomienda, no sé si están en el mismo orden, da lo mismo, después se pueden cambiar. Tenemos acá camionero, entonces tenemos encomienda, camionero, vehículo era, ¿no? Era camión. Ya, vehículo. Y tenemos por último ciudad. Perfecto. Yo lo estoy anotando todo de manera singular. Encomienda, entendiendo que dentro de esta tabla posteriormente van a haber muchas encomiendas. ¿Ya? Que lo deje de forma singular no significa que solo sea una. Pero en general muchos lo escriben de forma singular cada una de las entidades. Camionero, vehículo y, por último, entonces lo que sería la ciudad. Habíamos dicho ya en clases previas que cada una de estas entidades, ¿qué tenía que tener de forma obligatoria? primary key, Una primary key, perfecto. Entonces le vamos a agregar acá un atributo de este estilo, los cuales acá se marcan subrayados, que sería entonces esa estructura que está acá. Entonces dice atributo y se sale con una rayita abajo, es porque ese atributo es una primary key. Vamos acá entonces, y si ustedes quieren, encomienda, pues, encomienda, ahí sí. Si ustedes desean, pueden agregar un atributo nuevo, entre comillas, que sea código para todos o ID para todos, no hay problema, esto ya lo hemos conversado, no hay ningún inconveniente si hacen eso, pero si desean poner lo que aparezca acá, tampoco hay problema. Entonces, vamos con el tema del camionero. Para el camionero, ¿dejamos el root o dejamos un código aparte? ¿Qué prefieren? Un código aparte, perfecto. Entonces el camionero acá va a tener un código, perdón, aquí me equivoqué, ahí sí, vamos a cambiar. Recuerden siempre hacer doble clic que les quede marcado la línea para que sepan con cuál línea es la que tienen que seleccionar. Entonces vamos a tener que el camionero tiene un código de camionero. Entonces hay código. El vehículo posiblemente también tenga un código. La encomienda posiblemente también se llame código. Y la ciudad posiblemente también se llame código. Vamos a verificar si aparece así de esa manera. Entonces acá me dice, de la encomienda se quiere guardar el código de la encomienda, de la ciudad el código de la ciudad y del vehículo me piden la matrícula. Podría dejar la matrícula en vez de código, no habría ningún problema si es que alguien dejó matrícula en vez de código, porque las matrículas o patentes, como le llamamos en Chile, son únicas también. Pero para hacerlo más práctico y siempre nos acostumbremos a crear nuestro primary key o nuestro código de forma genérica, lo vamos a dejar todos como código. ¿Alguna duda, consulta hasta acá? ¿Todo bien? Todos van entendiendo lo que estamos haciendo, ¿cierto? Perfecto. Entonces, para partir, hemos creado nuestras entidades dentro del modelo entidad-relación. Entiéndase bien esto, estamos trabajando en el modelo entidad-relación y tenemos cada uno de los códigos. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Una vez que ya hemos reconocido el código primario o la clave primaria, como la quieran llamar, vamos a reconocer ahora cada uno de los demás atributos. Habíamos dicho ya en ejercicios previos que si teníamos el concepto nombres, podíamos optar, por si es que no me especifica mucho más el caso, por dejar un atributo normal que sea nombre simplemente. Ya para no tener que agregar ahí, por ejemplo, un primer nombre, segundo nombre, tercer nombre, porque probablemente, según la persona, puede ser que tenga más o menos nombres, ¿cierto?
Posiblemente acá dentro del curso hayan estudiantes que tengan solo un nombre, pero también puede ser que haya estudiantes que tengan tres, cuatro nombres sin ningún problema. Entonces acá, lo que sería entonces el camionero, le voy a dejar nombre, entonces voy a dejar solamente el primer nombre almacenado. Si alguien hiciera lo siguiente, no habría ningún inconveniente tampoco. Por ejemplo, primer nombre y otro atributo que se llame segundo nombre. Si hacen esto, no hay ningún inconveniente. Esto se llama, ¿cómo se llamaba esto? Como tenía un atributo que después tenía dos atributos aparte. Se llamaban atributos de tipo, partida con C. Compuesto, perfecto. Atributos de tipo compuesto. ¿Ya? ¿Por qué se hace referencia a un atributo de tipo compuesto? Porque este tipo de atributos se puede descomponer, por ejemplo, el nombre, como estamos viendo, yo lo puedo descomponer en más atributos. Por ejemplo, primer nombre, segundo nombre. El mismo caso del apellido. El apellido lo puedo descomponer en apellido paterno y en apellido materno. La dirección se puede descomponer en número de la casa, en la calle, la ciudad, etcétera. Entonces son elementos que pueden seguir siendo descompuestos. Por ejemplo, ustedes dirán, pero profe, hay textos como el caso de una descripción o el caso de un comentario. Por ejemplo, acá. ¿El comentario lo puedo dividir en más elementos o no? Si bien, porque es un texto súper grande, ¿cierto? El nombre son dos cosas nomás, son dos palabras. Pero un comentario tiene muchas más palabras. ¿Eso significa que el comentario también lo tengo que dividir en cosas más pequeñas o no? En realidad, el comentario no se puede dividir más porque el comentario no tengo cómo dividirlo. O sea, no tengo, por ejemplo, una estructura para todos los comentarios iguales. Entonces, por ejemplo, el comentario es justamente eso, un comentario y cada uno de ustedes puede escribir lo que quiere. Entonces, no hay una forma de dividirlo más. A diferencia del nombre o a diferencia del concepto de nombre completo, que también a veces se utiliza bastante. ¿Cómo lo dejo? ¿Lo dejo acá como primer y segundo nombre junto o lo dejo solamente como nombre? ¿Qué prefieren? Para que todos tengamos lo mismo. ¿Como nombre nomás? Ya, dejámoslo entonces como nombre solamente. Luego, el camionero también tiene lo que sería apellidos. Ya, los apellidos ya es distinto, porque en caso del nombre, eh, el nombre puede ser uno y no habría problemas, pero el apellido generalmente nosotros respetamos que ojalá sean los dos apellidos, al menos acá en Chile, por nuestra cultura. Hay culturas que solamente respetan un solo apellido, e incluso donde las damas, en este caso la esposa, termina adquiriendo el apellido de la pareja. Por lo tanto, acá en Chile eso no pasa y seguimos todas las personas teniendo dos apellidos. De eso, no sé si han escuchado hablar a veces del concepto del apellido de soltera, cuando a veces aparecen en las películas como el concepto, ¿cuál era el apellido de soltera de tu madre? ¿Ya? ¿Y eso por qué pasa? Porque, como les digo, en algunos países muchas personas pierden lo que sería su apellido original y toman el apellido de su pareja. Ahora hay en algunos lugares que eso se ha cambiado un poco y se puede tomar el apellido del hombre o el apellido de la mujer. Ahí va a depender obviamente de la pareja y de la relación que tengan. Entonces acá mi apellido sería apellido materno, entonces voy a ponerle apellido Pa y apellido Ma. Ahí para resumirlo un poco. Perfecto. ¿Se entiende entonces cómo nace esta variable de tipo compuesta, cierto? ¿Qué otro atributo tenía más el camionero? Teníamos código, nombre, apellidos, Teléfono. ya, domicilio también tenemos y celular, ¿cierto? Y la edad. Perfecto. Entonces, vamos a tener acá, vamos a agregarlo por acá, domicilio. Por acá tendríamos entonces, vamos a dejar el teléfono, voy a hacer un pequeño cambio y vamos a poner acá que el usuario, en este caso el conductor, en este caso puede tener celulares o teléfonos, ¿ya? ¿Para qué? Para aplicar una de las formas normales y así quede como registro para que después ustedes lo puedan recordar y visualizar más adelante, ¿ya? Por si acaso se les olvida después las reglas de las estructuras formales. Entonces acá tengo que el camionero entonces puede tener
teléfonos. Teléfono. Con que le ponga acá teléfono, se entiende de todas maneras que son varios, porque no es la S la que me va a indicar que sean varios, sino que es los círculos. ¿Ya? Ojo con ese detalle. De hecho, acá debía haber puesto, bueno, ahí dice apellidos porque se descomponen dos, así que no hay problema. Y por último, alguien me podría decir, profe, la edad la puedo poner como atributo de este estilo, con esa línea segmentada. Ese tipo de atributo significa, si yo pongo el mouse encima, que es un atributo derivado o en algunas partes, en algunos otros editores, aparece como atributo calculado. Entonces, este sí podría ser dejado de esta manera, porque si yo tuviese la edad de nacimiento de la persona, yo puedo calcular la edad de forma automática. O sea, cada día estar calculando la edad, si es que la persona cumplió años, no cumplió años, etc. Ya, estos son atributos de tipo calculado. Por el momento, como no tengo fecha de nacimiento, si alguien lo hubiese dejado así, edad, no habría ningún problema. ¿Por qué? Porque no tengo la fecha de nacimiento para hacer el cálculo. Pero pudiese considerar que si la tuviese también y por eso lo tengo de esta manera. ¿Ya? No me voy a poner tan quisquilloso en esos aspectos, pero sí cuando ya veamos, por ejemplo, que si aparezca fecha de nacimiento y si me piden edad, ahí sí o sí, de modo estricto, debería ir las líneas segmentadas. En este caso, que no tenemos quizás ese dato base para hacer el cálculo, no sería obligatorio realizar la variable de tipo derivada o calculada. ¿Queda claro? Perfecto. ¿Nos falta algún atributo en el camionero? ¿Falta algún atributo? ¿No? Perfecto. Entonces ahora nos quedarían los demás elementos. ¿Qué elementos nos quedan? La encomienda, la ciudad y el vehículo. Entonces, el vehículo tiene un código de encomienda, perdón, la encomienda tiene un código de encomienda que ya lo tengo acá, código de encomienda. Tengo lo que sería entonces una breve descripción de esta. Y acá, por ejemplo, en algunas ocasiones he visto estudiantes que escriben lo siguiente. Breve descripción de esta. Y ponen todo ese texto para este concepto. ¿Estaría correcto poner todo ese texto ahí? No está mal en realidad, pero obviamente no es lo mejor. ¿Ya? Es mucho texto, exactamente. Acá solamente deberíamos poner el texto más descriptivo. Así que vamos a indicar acá solamente descripción. Ya, entonces como podemos observar acá, tenemos lo que sería la encomienda, código y descripción. Ahora, ¿qué más me faltaría? La encomienda a su vez trae un destinatario, un domicilio de este destinatario y un teléfono. Entonces le agregaríamos acá destinatario, domicilio y un teléfono. Ahí tengo entonces todos los atributos de la encomienda. ¿Dudas, consultas hasta acá o todo bien? Ya, ¿continúo entonces? Perfecto. Tenemos también el vehículo. Y de el vehículo, si sigo buscando acá, me interesa la matrícula, que podría ser la clave, pero yo considero el código, marca, modelo, tipo y kilometraje. Entonces, para mí la matrícula en esta ocasión va a ser un atributo nuevo. Me queda un círculo, ahí sí. Entonces sería matrícula. Tendríamos también entonces la marca. Tendríamos también entonces el modelo. También tendríamos el tipo. ¿Tipo decía o no? Marca, modelo, tipo. Marca, modelo, tipo, perfecto. Y por último nos faltaría el kilometraje. Son todos atributos normales. Acá no tenemos ningún atributo de tipo calculado, ningún atributo de tipo derivado, nada. ¿Alguien me podría decir, profe,
Yo podría hacer que el kilometraje sea un atributo compuesto, perdón, un atributo derivado o calculado. Porque entre más anda, el kilometraje va a ir cambiando. Pero yo les preguntaría a ustedes, ¿tengo alguna forma de saber exactamente cuál es el kilometraje actual que tiene un vehículo? No, ¿cierto? Entonces simplemente podría ir estimando quizás que con el tiempo un vehículo anda 10 kilómetros, 20 kilómetros y ir aumentando constantemente este valor. Pero no es algo que sería cierto al 100%. Entonces puede ser que si un atributo está detenido, perdón, si un auto está detenido y ese atributo sigue avanzando, te quedaría con un valor falso. Si el vehículo anda más de lo que yo estimé, entonces también voy a quedar con un valor falso. Entonces no sería un atributo derivado ni calculado, sino que simplemente sería un atributo normal que yo lo voy a ir actualizando cuando sea necesario. Tenemos acá entonces lo que sería la ciudad como último atributo y tendríamos el código de la ciudad y el nombre. O sea, esta es la más chiquitita entidad y solamente tendría dos atributos, código y nombre. Y ahí tenemos entonces todas las entidades y todos los atributos. ¿Hay alguna duda, consulta hasta acá? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Algo que no estén comprendiendo cómo sale o cómo obtener estos elementos? ¿O todo está claro hasta ahí? Ya, perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Paso número uno, habíamos dicho en clases pasadas que era reconocer las entidades. Paso número dos, reconocer las entidades, los atributos clave, que a todos le pusimos código. Paso número 3 fue entonces agregar cada uno de los atributos a las entidades. Y paso número 4 es reconocer qué elemento se relaciona con qué elemento. O mejor dicho, qué entidad se relaciona con qué entidad. De acuerdo a la lectura, ¿cuáles son las entidades que se están relacionando entre sí? Si me las pueden indicar, por favor. La ciudad con la encomienda. Ya, perfecto. Ciudad, encomienda. Entonces aquí tendríamos una flechita entre encomienda, ciudad, perfecto. ¿Qué más tenemos? Vehículos con, perfecto, vehículos con camioneros, perfecto. ¿Qué más tenemos? ¿O hasta ahí son todos? Entonces tengo que una encomienda, se entrega en una ciudad, un camionero conduce un vehículo, ¿cierto? Llegar solamente a una ciudad, diferente ciudad. Y a un camionero puede ir a una ciudad, ¿sería la relación camionero-ciudad? Camionero y la encomienda, me dice acá su compañera. Vamos a dejar entonces. Vamos a ir moviendo esto. Exactamente. El camionero en este caso se relaciona con la encomienda. Usted dirá, pero profe, el camionero igual va a una ciudad. Claro, va a esa ciudad porque tiene que ir a dejar la encomienda. Entonces, la encomienda está asociada con la ciudad, por lo tanto, no es necesario que el camionero se asocie con la encomienda de manera, perdón, con la ciudad de manera directa. Entonces nos quedaría algo así. Perfecto. Entonces yo tengo acá camionero, vehículo, encomienda, ciudad, y su compañera me acaba de indicar acá entonces que sería también camionero con encomienda. Perfecto. Ahí tenemos entonces lo que sería la relación. Voy a dejar ahí los valores. Perfecto. Ahí tengo entonces toda la relación. Y ahora tengo que empezar a calcular cardinalidades o definir nombres acá. Por ejemplo, el camionero, ¿qué es lo que hace con un vehículo? Ya, lo conduce. Entonces acá, por ejemplo, podríamos tener la tabla conduce. O perdón, la relación llamada conduce. O también le podríamos poner, como lo habíamos hecho anteriormente, C-V, o sea, como camionero con vehículo. Pueden poner el nombre que a ustedes les acomode siempre y cuando tenga sentido ese nombre. ¿Qué dejamos? ¿C-V o dejamos conduce? ¿Qué dejamos? ¿Conduce? C-V. Hablen, chicos. No sean tímidos. ¿Qué dejo? Ya voy a dejar conduce entonces por mientras, ya. Un camionero y una encomienda, ¿qué es lo que hace?
para ponerle nombre ahí a la relación. ¿Ah? Ya, transporta podría ser una opción o también podría ser reparte. Ahí pueden poner, como les digo, los nombres de la relación en base a algo que tenga sentido. ¿Podría ser transportar? Sí, no hay problema. Puede ser, entonces, reparte también. Puede ser, por ejemplo, entrega, también podría ser, etcétera. O sea, tengo igual varias opciones para agregar acá. Y una encomienda y una ciudad, aquí la verdad no se me ocurre qué poner. Así que si no se me ocurre qué poner, la vieja confiable, E-C solamente, que hay una relación entre la tabla, perdón, entre la entidad encomienda y la relación entre la ciudad. ¿Ya? Si a alguien se le ocurre algún nombre, me lo dice y lo escribimos, pero a mí en estos momentos no se me ocurre. Ahora, hay que empezar a obtener las cardinalidades que habíamos dicho parciales. Entonces tenemos que un camionero, ¿qué es lo que hace con el vehículo? Lo conduce. Entonces vamos a anotar acá, un camionero conduce. ¿Cuántos vehículos puede conducir un camionero? Según el texto, creo que partimos con el más difícil, pero veamos acá, dice, un camionero puede conducir diferentes vehículos. Por lo tanto, puede ser que dentro de todo el tiempo que estaba dentro de esta empresa haya conducido uno o que haya conducido muchos vehículos. ¿Se entiende cómo nace esto? ¿El uno es a muchos? ¿Cómo se infiere? ¿En base a la lectura? Acá me dice que el camionero puede conducir diferentes vehículos, pero me indica que es en una distinta fecha. Entonces acá le tendría que agregar la fecha al vehículo. ¿Le tendría que agregar la fecha al camionero? ¿Ah? Al vehículo le agrego una fecha. ¿Y esa fecha va a ser siempre la misma para el mismo vehículo? ¿No? ¿Y esa fecha qué marca? La fecha marca el día, principalmente, en que el camionero condujo un determinado vehículo, ¿cierto? Entonces, si yo me preocupo de ese aspecto, si yo le agrego una fecha al camionero, significa que esa fecha él condujo todo tipo de vehículo. ¿Sería correcto? No, ¿cierto? Si le agrego la fecha al camionero, no estaría bien. Porque diría, por ejemplo, hoy día yo conduje todos los vehículos. Podría ser una situación, pero no va a ser siempre así para todos los vehículos. Porque un día, si voy a repartir, por ejemplo, Talca, Linares, Constitución, posiblemente en puro día ande un puro camión porque no alcance a repartir, no alcance a cambiar de camión. Pero, si se lo agrego al vehículo y diga, mira, hoy día el camión uno salió fecha de hoy, ¿va a ser la única fecha que el camión salió a hacer reparto? No. Entonces, ¿dónde iría la fecha? Iría en la relación conduce. ¿Se entiende que iría acá? Entonces aquí iría una determinada fecha cuando se condujo el vehículo, o sea, cuando el camionero condujo un vehículo, va a quedar almacenada la fecha de conducción entre este camionero y este vehículo. ¿Se entiende cómo nace eso? Porque en la prueba les puede pasar también y tienen que saber reconocer este tipo de cosas porque son importantes. Entonces, un vehículo es conducido por ¿cuántos camioneros mínimo, según la lectura? Uno. ¿Y máximo? Muchos. ¿Cómo sabemos que es uno muchos? Porque acá la lectura me dice que un vehículo puede ser conducido por varios camioneros. Entonces tengo finalmente una relación final, una cardinalidad final de ¿cuánto? De muchos es a muchos. ¿Cierto? Entonces nos quedaría eso. ¿Dudas, consultas con esta primera relación y que haya salido entonces el concepto fecha? ¿Todos lo entendieron o alguien no lo entendió para volver a explicarlo? ¿Ya? ¿Queda claro entonces? Ya, ¿por qué muchos es a muchos? Porque tenemos una relación de que un camionero puede conducir uno o muchos vehículos, ¿cierto? Y cuando un vehículo es conducido por uno o muchos choferes, entonces nos queda uno o mucho en un lado, uno o muchos en el otro. Por lo tanto, cuando se da ese tipo de casos, tengo muchos para un lado, muchos para otro, siempre me va a quedar al medio muchos es a muchos. Siempre que estén estos dos elementos en una relación, va a ser sí o sí muchos es a muchos. Caso de
Uno es a uno y uno es a muchos, uno es a muchos. Exactamente. Ah, Sí, porque en este caso, si es uno es a muchos, uno es a muchos y uno es a uno, el uno es a uno después me va a dejar simplemente el valor uno acá. Y acá el valor muchos. Entonces no me quedaría solamente uno es a muchos. Como el caso que tenemos acá. Un camionero. ¿Qué es lo que hace con las encomiendas? Las reparte. Vamos para que veamos, por ejemplo, el ejemplo que me preguntaba su compañero acá. Entonces, un camionero reparte entonces encomiendas. ¿Cuántas encomiendas puede repartir un camionero? Mínimo una y máximo muchas encomiendas. O sea, es difícil que reparta una sola, porque obviamente estaría perdiendo plata, pero de acuerdo a la teoría, podía repartir solamente una encomienda. Ahora, una encomienda es repartida por ¿cuántos camioneros? Entonces tenemos que mínimo sería uno y máximo. ¿Cuánto sería el máximo de camioneros que pueden repartir una encomienda? Uno, perfecto. Entonces tenemos una relación acá de uno y acá de muchos. Entonces nos queda la cardinalidad final de uno es a muchos. Entonces cardinalidad final acá sería uno es a muchos. ¿Todo claro hasta ahí, hasta ese punto? Perfecto. Y tenemos a continuación que una encomienda es entregada, aquí podría haber sido entregada, en una determinada ciudad, o su destino es una determinada ciudad, ahí pueden escribir la palabra que ustedes quieran. Entonces, una encomienda, ¿a cuántas ciudades va a llegar? A una, y solo una ciudad va a llegar la encomienda. Pero en una ciudad, ¿cuántas encomiendas pueden llegar? Una o muchas encomiendas a la misma ciudad, ¿cierto? Cardinalidad final, ¿cuál sería? Uno es a muchos, perfecto. Y esto sería entonces el modelo ER. Aquí, bueno, aquí falta escribirle los textos, es entregada, se entrega, etcétera, como quieran. Y esto ya sería el modelo ER completo de la primera, de la solución. ¿Queda claro entonces cómo obtuvimos el ER? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿No? Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a aplicar lo que sería la transformación del modelo ER al modelo relacional. Y cuando hacemos esta transformación de ER a relacional, tenemos que aplicar las formas normales. Acá en este ejercicio, y esto lo voy a publicar después para que después lo puedan ver y todo el tema, intencionalmente dejé las tres formas que uno le puede aplicar acá a este ejercicio, las tres formas normales. Vamos a ir reconociendo cada una de ellas y vamos a ver cuándo aparecen y cómo las pueden justificar después en su evaluación, ¿ya? Porque va a ser parte de lo que tienen que realizar. Entonces, lo primero que hago, esto ya no es una forma normal, sino que la primera parte del ejercicio es, el paso uno, cada entidad que existe se va a transformar ahora sí es sí en una tabla. ¿Ya? Entonces, primer paso sería cada entidad la transformamos en tabla y transcribimos cada una de sus entidades. Entonces, yo tengo acá, por ejemplo, lo que sería la ciudad, tengo lo que sería, aparte de la ciudad, tengo la encomienda, tengo el camionero y tengo también entonces lo que sería el vehículo. Lo voy a hacer muy detallado el proceso. Acá voy a hacer el modelo MR sin aplicar formas normales. ¿Ya? Este modelo en realidad no es válido, pero lo vamos a dejar ahí en una primera instancia, luego lo vamos a copiar, pegar y hacer el cambio. Entonces, por ejemplo, acá, la ciudad, recordemos que tenía su PK, su código, y creo que tenía el nombre solamente la ciudad, ¿cierto? La encomienda tenía entonces su código, tenía ¿qué tenía la encomienda? Se me olvidó ya. La encomienda tenía entonces código, descripción, tenía código, descripción, destinatario creo que era, ¿cierto? No, pero no era destinatario la palabra, era... Ah, sí, destinatario. Teníamos entonces el teléfono del destinatario Domicilio. y domicilio. Muchas gracias.
Ya, esto sería una opción que ustedes pueden realizar. Si lo quieren hacer más detallado en la prueba, lo pueden hacer así. Entonces, en una ciudad se reparte una encomienda y una encomienda se puede repartir en una ciudad. ¿Cuál queda con el muchos acá? ¿En una ciudad puedo repartir muchas encomiendas o una encomienda repartida en muchas ciudades? ¿Cuál sería la relación correcta? Una encomienda repartida en varias ciudades. ¿Una encomienda se reparte en varias ciudades? Por ejemplo, un refrigerador yo lo reparto en Talca, Linares y Constitución. ¿O en Talca yo puedo repartir muchos refrigeradores a distintos clientes? Ya, entonces la relación sería que a una ciudad pueden llegar muchas encomiendas, pero una encomienda solamente se reparte en una ciudad, ¿cierto? Entonces la flecha me va a quedar, aquí seleccionamos esta flecha, voy a tener que una ciudad al revés. Una ciudad entonces pueden llegar muchas encomiendas, pero una encomienda va a llegar solamente a una ciudad. ¿Se entiende el sentido de la flecha, cierto? Perfecto. ¿Quién lleva la foreign key acá? Nosotros habíamos dicho que el truco era el que tenía la variable muchos, ¿cierto? Entonces acá, encomienda llevaría una foreign key. ¿Cómo se llamaría esa FK? Código ciudad. Perfecto. Lo vamos a dejar ahí bien grande la palabra para que se entienda bien. Código ciudad. Sea eficacia también. También podría ser FK ciudad ahí, que se entienda que ese concepto ciudad va a ser obviamente el código que tiene la tabla ciudad. Eso tiene que quedar claro. Tenemos también que una encomienda es repartida entonces por un camionero. El camionero tiene su código y tenía acá teléfono, nombre. Y el caso de los apellidos que estaba acá arriba, acá tengo lo que serían los apellidos. En este caso los apellidos no se convierten en otra tabla. Los apellidos son solamente que ahora este valor de acá se anula como que no existiese y yo considero solamente apellido paterno y apellido materno como atributos independientes. Entonces acá tendría apellido paterno y apellido materno. No sé si me falta algún atributo, pero ahí lo agregan en caso de que falte alguno, ¿ya? Ah, creo que me falta la edad, parece. Y no sé si faltará otro, pero ahí lo agregan ustedes. Entonces, yo sé que ahora un camionero reparte muchas encomiendas o una encomienda es repartida por muchos camioneros. No. ¿Cuál es? Ya, un camionero entonces reparte muchas encomiendas, entonces me quedaría la flecha en ese sentido. ¿Está correcto? Sí. Perfecto. Entonces, la encomienda también se va a quedar ahora con la FK. Entonces ponemos FK, código, guión bajo, camionero. Y ahí vamos a ponerle cam. Perfecto. ¿Se entendió lo que acabamos de hacer acá de la foreign key, la FK y todo esto? ¿Se entiende, cierto? Perfecto. Entonces, lo que van a hacer a continuación sería obtener la relación que existe entre camionero y vehículo. Entonces aquí vamos a poner PK, tenemos el código del vehículo, y acá vienen todos los atributos. Marca, tenemos tipo, etc. Ahí voy a dejarlo así. ¿Qué es lo que pasa acá particularmente? Si yo lo dejo de esta manera, la transcribo, ¿un camionero puede manejar varios vehículos? Sí, de acuerdo a la lectura, entonces me quedaría así. ¿Pero un vehículo puede ser manejado por varios camioneros? Sí, también, entonces me quedaría así. O sea, me quedaría una relación de muchos es a muchos. Esto es lo que tendríamos nosotros inicialmente como primera transformación. ¿Ya? Esto sería como LR tomado literalmente y dejado así sin aplicar ninguna forma normal. ¿Se entiende, cierto? Ya, esto sería sin aplicar formas normales. Vamos aplicando las formas normales. ¿Cuál era la primera forma normal? Cuando yo tenía un atributo de tipo, ¿cómo se llaman estos atributos que están acá? Multivaluado. O sea, yo puedo tener más de un teléfono. Entonces, vamos a copiar esto. Vamos a copiar acá esto. Y voy haciendo entonces aplicar la primera forma normal. Imaginemos que esto no lo había hecho todavía. Y ahora, el camionero tiene que eliminar el campo teléfono de su tabla. ¿Por qué?
porque pueden ser muchos teléfonos los que él tenga. Entonces acá aplicamos lo que sería la primera forma normal. Entonces, ese teléfono, ¿qué pasa con él? ¿Qué dice la primera forma normal? Que se debe convertir en una nueva tabla. Entonces, vamos a tener una tabla, la voy a anotar por aquí abajito, y esta tabla se va a llamar teléfono, y por ende, todas las tablas que tienen que tener siempre, una PK, perfecto, una primary key, con un código, y acá tendría entonces el teléfono. Entonces acá la relación, ¿cómo sería? ¿Un camionero puede tener muchos teléfonos o un teléfono puede tener muchos camioneros? Entonces, un camionero puede tener entonces muchos teléfonos. ¿Quién lleva la foreign key? Teléfono, perfecto. Entonces anotaríamos acá FK, teléfono, perdón, código, guión bajo del camionero. Entonces ahí tengo la primera forma normal aplicada, que sería cuando un atributo es de tipo multivaluado. ¿Se entiende esta primera transformación? Perfecto. Vamos con la segunda forma normal. Cuando nosotros tenemos una relación del tipo muchas, ¿qué es lo que pasa acá? Muchos usan muchos. Esta relación se tiene que convertir en una. ¿Qué nos dice la relación? ¿En una? En una tabla, muy bien. Andan tímidos hoy día, no quieren hablar. Entonces vamos a tener ahora una nueva tabla entre el camionero y el vehículo, que iría acá al medio. Esta relación se va a llamar, por ejemplo, conduce. Y tengo acá, recuerden, siempre tiene que tener su código, su primary key único. Y acá teníamos la fecha, que en el caso anterior no la había anotado. Entonces acá tengo lo que sería la fecha. Entonces, esta fecha que está acá, tengo vehículo, camionero, y aquí está la fecha, la relación conduce, ¿cierto? Entonces, yo le dije, el muchos es a muchos no se destruye, simplemente, entre comillas, se transforma. Entonces, sí o sí, me va a quedar el muchos al medio. Entonces, fíjense siempre que el muchos es a muchos les queda aquí. Muchos, muchos. ¿Lo ven, cierto? Entonces, ¿qué foreign key llevaría a la tabla conduce? ¿Llevaría la foreign key de quién? Del camionero. ¿Y cuál más? Y la foreign key entonces del vehículo. Y ahí nos quedaría entonces la segunda forma normal. ¿Alguna duda, consulta hasta ahí? ¿Todo bien? Perfecto. Esa sería la segunda forma normal y acá esto se nos mantiene de esa manera. Entonces tengo esta estructura. He aplicado la primera forma normal, que sería el teléfono. Segunda forma normal, que sería la transformación de la relación muchos es a muchos. Y la última forma normal, que sería la tercera forma normal, que esta no la hemos aplicado mucho, porque no siempre aparece, sería cuando en una tabla, por ejemplo acá en el camionero, tengo datos los cuales se pueden separar en otra tabla. Por ejemplo, acá tengo los datos de la encomienda, pero también tengo los datos del destinatario. ¿Se ven, cierto? Entonces, ¿no sería más práctico si es que tengo varias encomiendas para el mismo destinatario que tuviese una tabla aparte? Y la respuesta sería, sí, sería mucho más práctico eso. Entonces, nosotros podríamos crear una nueva entidad llamada destinatario, donde lo que tratamos de hacer es que cada entidad solamente tenga datos de esa entidad y no de dos entidades mezcladas. Porque acá la encomienda tenía los datos de la encomienda como el código y la descripción, pero además tenía los datos de un destinatario. ¿Se entiende lo que estoy explicando, no? Perfecto. Entonces, ahora el destinatario va a tener también su código, que esto no aparece en el primer modelo. Entonces acá tengo un código. Y también tengo entonces lo que sería acá el destinatario. Entonces acá le podría poner nombre del destinatario en vez de destinatario como tal. Tendría su teléfono y tendría entonces su domicilio. Incluso acá podría aplicar, si me dijera teléfonos, tendría que volver a aplicar otra tabla de teléfonos separada y todo el tema. Entonces, acá destinatario, teléfono y domicilios se eliminan de la tabla encomienda y solamente quedaría así. Y ahora la pregunta es, ¿qué relación queda?
Una encomienda, ¿cuántos destinatarios puede tener? ¿Uno o muchos? Cuando yo voy a dejar una encomienda, por ejemplo, le llevo el celular a su casa, ¿por cuántas personas voy a preguntar para entregar ese celular? Por una, ¿cierto? Pero una persona, ¿cuántos productos puede recibir a la vez? Muchos. Entonces nos quedaría nuevamente una relación de que un destinatario puede recibir entonces muchas encomiendas. ¿Y qué es lo que pasaría ahora? Poner- Exactamente, implicaría una nueva foreign key que sería entonces la FK del código del código del destinatario. Entonces, con este ejercicio, y por eso quería llegar justamente a este ejercicio 3 el día de hoy, ¿qué es lo que vemos acá? Cómo hemos pasado del modelo entidad-relación, que eran 4 entidades, que era vehículo, camionero, encomienda y ciudad, hemos obtenido el MR, que aquí este MR, la primera parte no es correcta al 100%, pero esto lo pueden dejar en la prueba inicialmente, para luego obtener el MR final con todas las formas normales aplicadas. Primera forma normal sería entonces la conversión a tabla de un elemento multivaluado. Segunda forma normal, la que sea entonces una relación con un tipo muchos es a muchos, se transforma en una tabla, el caso acá de la relación conduce. Y tercera forma normal, cuando una tabla o una entidad tiene mezclados conceptos de dos entidades en la misma tabla, la dividimos en dos tablas. ¿Queda claro entonces la solución del ejercicio? Ya, lo expliqué lo más detallado posible, tienen todas las justificaciones y más o menos así tiene que ser el procedimiento cuando ustedes realicen su evaluación. ¿Ya? La idea va a ser más o menos lo mismo lo que ustedes tienen que realizar en la prueba. En la prueba ustedes me pueden ir agregando los pantallazos después de cada cosa, ir explicando, pido LR, sacan un pantallazo LR, lo pegan, después del MR lo van pegando ahí el proceso, digo, justifique todas las formas normales y si quiere, por ejemplo, acá me sacan esta parte, primera forma normal y ponen una justificación. Después acá, segunda forma normal y justifican por qué esa es la segunda forma normal y después acá, tercera forma normal, etcétera. ¿Ya? Así va a ser más o menos la evaluación para que lo sigan practicando. Última clase antes de la evaluación, próximo miércoles, vamos a ver los ejercicios que estén quedando pendientes y atención de duda y consulta previo a la evaluación. ¿Alguna duda, consultas antes de finalizar por el día de hoy? ¿Quedó claro el ejercicio o les quedaron dudas? Sean sinceros para que los pueda ayudar. Si no me dicen ahora, después no los voy a poder ayudar mucho. ¿Se entendió todo bien entonces? Perfecto. Entonces lo dejamos hasta acá.